Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación de cómo se llevará a cabo el proceso de preparación de oposiciones en Premio Información en el área de educación física. Eh, para ello, en primer lugar, me gustaría presentarme, seré vuestro preparador. Yo soy Miguel Ángel Gautier, soy docente de educación primaria y en anterioridad trabajé muchos años como director en educación secundaria. Tengo experiencia docente desde 2003, es decir, 23 años ejerciendo como docente de las especialidades de educación física primaria y secundaria. Y junto a mi experiencia como docente, me gustaría resaltar la experiencia que tengo como formador en el caso de la formación de programación y evaluación competencial en los diferentes CEP de diferentes provincias andaluzas, con lo cual muchos de los miembros de los tribunales docentes que han participado en ese tipo de formaciones me conocen, saben cómo hay que plantear el trabajo competencial desde las formaciones que imparto. Y como preparador, llevo preparando unos 15 años entre especialidades de educación física, educación primaria, la parte de programación y unidades y en educación física secundaria. En este caso, este grupo estaría formado para alumnado de educación física secundaria, primaria, perdón. El ratio de plaza en las últimas oposiciones que tuvieron los alumnos que se prepararon con nosotros aquí en Premio Formación en el área de educación física fue una de cada 7 personas. Teníamos un grupo de 15 personas y dos de ellos sacaron plaza. Y el 85% de los participantes pasaron, como veréis luego en la parte de explicación de cómo ha ido el proceso, pasaron todos los exámenes con calificaciones de sobresaliente. Os hago un pequeño resumen para que os contextualice un poco en las últimas oposiciones en las que hemos preparado aquí en Premio Información el área de educación física. En el año 2022 los resultados fueron bastante buenos. Aprobaron el 85% del primer examen, el segundo examen lo aprobaron el 100%, como en el resto de las convocatorias, normalmente con calificaciones superiores al 8,5. La segunda parte, una vez que superamos la primera parte, que van bastante bien. La primera parte también salieron con notas excelentes, muchos 9, muchos 8. Pero destacar que todo el que pasó la primera parte, en la segunda parte, pues tuvo un sobresaliente en el examen. Se consiguieron 6 plazas de 15 alumnos, fue un año bastante bueno en el que había también algunos alumnos que tenían un número de méritos superior a 5, lo cual facilitó bastante la A y aprobaron una por cada 4 personas sacaron la plaza. En las últimas oposiciones, la de 2004, como he dicho, de 2024, de 15 alumnos, sacaron la plaza 2 y muchos no se quedaron, no cogieron plaza, pero sí fueron las primeras plazas de los tribunales, al menos Pablo, Lucía, José Daniel, había muchos alumnos que estuvieron entre los 2, 3 primeros de sus tribunales, tanto en la primera como en la segunda prueba. Deciros también que las notas alcanzadas fueron muy altas y hecho 85% de aprobados porque dieron con una preparación acorde a lo que ellos buscaban. Es necesario cuando uno busca un preparador de posiciones que el preparador tenga tiempo para poderlo atender, que sea un grupo reducido, que no tengan más de 15 o 20 personas para poder atender fácilmente a las tutorías que los alumnos necesiten, a los momentos en los que tengan algún tipo de duda, a modificarle las unidades, a enriquecer las programaciones. Entonces eso solo lo da la calidad. Para tener estos resultados es necesario tener ese tipo de preparación. ¿Cómo irán las oposiciones el próximo año 2027? Actualmente hay un número de plazas que ya están convocadas, que la convocan, y a esas plazas hay que añadirle las plazas de reposición o jubilación que salen este año. Entonces, en el área que a nosotros nos compete, que es en el área de educación física, el número de plazas será al menos 100, ¿vale? Hay 100 ya que se garantizan que habrá 100 plazas, pero se entiende que con las nuevas plazas que salgan de reposición y las nuevas que plazan para cubrir las jubilaciones, se duplique al menos ese número de plazas. En los últimos años, tanto este año en secundaria como el año anterior en primaria y como se prevé el año que viene, serán años buenos para las oposiciones, porque el gobierno está obligado a sacar un número de plazas para reducir la tasa de interinidad y eso no se puede hacer de otra forma que no sea sacando un número elevado de plazas. Por ejemplo, este año en educación física secundaria, que es un cuerpo que necesita menos docentes que educación física primaria, han salido 500 plazas.
con lo cual se plantea un año que puede ser bastante potente en el caso de las plazas que salgan, pero no se sabrá seguro hasta que tengan las reuniones en las mesas sectoriales y sobre el mes de noviembre, diciembre se empezarán a ir difundiendo el número concreto de plazas y en marzo se concretarán. ¿En qué consiste el proceso de oposición para aquellos que preparéis las oposiciones por primera vez? Es un concurso de méritos en el que está compuesto por dos partes. Una primera parte donde el alumno muestra sus conocimientos a través de las pruebas del tema, el caso práctico y la defensa y presentación de la programación a la unidad didáctica. Después tiene otra parte que está destinada al concurso de méritos. Aquí en Premio Información os ayudamos a preparar ambas partes. En primer lugar, la parte dedicada a la oposición, a todo lo que es los exámenes que tenéis que realizar, os ayudaré yo. Y en la parte de concurso o oposición os iremos guiando y ahora os contaré un poco dónde se pueden arañar esos puntos que nos permitirán tener un baremo alto para optar a la plaza. Hay que reconocer que es muy complejo que alumnos que no tengan mérito adquieran una plaza, donde tenemos que ser conscientes de los méritos que tenemos para plantearnos nuestras perspectivas. Dependiendo de si tengo pocos méritos, tendré que ir a sacar notas muy elevadas para entrar en la interinidad, y si tengo unos méritos considerables o méritos que me puedan permitir ir a por la plaza, pues lo haremos. Nosotros hacemos de manera individualizada el caso de cada uno en las primeras semanas de septiembre y le marcamos un itinerario para que el concurso oposición en la parte de los méritos tenga el mayor número de méritos que ese alumno pueda conseguir en el año de preparación. Vamos a ver algunos ejemplos en esa primera parte, no la parte de mérito, sino como he dicho, en la parte de oposición, que algunos alumnos que estuvieron con nosotros sacaron de calificaciones, ¿no? Aquí se ve la rúbrica, esta es la rúbrica de referencia que nosotros tomamos para preparar las oposiciones, que es la rúbrica que tienen los tribunales para ese caso, es decir, tienen una rúbrica para elaborar los temas, una rúbrica para evaluar el caso práctico y una rúbrica para la programación. Aquí veis, por ejemplo, cómo todos los aspectos de la rúbrica de antiguos alumnos que hemos tachado el nombre para que no se vean, superan el 8 o el 9, siendo esta la nota media que han sacado los alumnos que se prepararon en educación física en años anteriores con nosotros en Premium, rondando el 8,5 hasta el 9,5 aproximadamente, ya que nuestra referencia, al ser esas rúbricas, pues tenemos mucho cuidado en que todo el alumnado, tanto en la parte del supuesto práctico como en la parte del tema, toque perfectamente todo lo que el tribunal tiene que evaluar. Y lo mismo hacemos con la parte de la exposición de la programación y de las unidades. Ya os dije antes y os repito que todo el alumno que superó el primer examen en la segunda prueba rondó las notas más altas de los tribunales. Aquí vemos un ejemplo donde un alumno sacó tanto en la programación como en las unidades un 10. Afortunadamente fueron más de uno. Desafortunadamente hubo muchos que tuvieron el 9,2, 9,3, que tendríamos que trabajar un poco más para que consiguieran ese 10 de la excelencia. ¿Cómo vamos a prepararos para que tengáis la mayor puntuación posible en el baremo? Como os he dicho, al principio de curso se hace una valoración individual de qué es lo que tiene cada uno y a partir de ahí planteamos lo que sería el baremo máximo que puede sacar cada uno. ¿Cómo viene planteado el baremo en el concurso? El baremo tiene dos partes. Una parte que tiene un máximo de 5 puntos destinada a la experiencia docente. Ahí, aquellas personas que no hayan trabajado nunca no pueden sacar ningún punto. Es decir, esos 5 puntos no lo pueden acceder. Personas que ya sí hayan trabajado, bien en la escuela concertada, o bien haciendo una interinidad, o bien trabajando en algún cole privado, pueden conseguir esos méritos. ¿Cómo iría? Por cada año que tú hayas trabajado en la especialidad de educación física en primaria, tendría un punto. Por cada año que haya trabajado en otra especialidad distinta del cuerpo, tendría 0,5. Y por cada año trabajado en una escuela concertada en educación física, tendríamos la mitad. ¿Vale? Aquellos que no han trabajado año completo, sino que trabajan solo un mes en la escuela pública,
se le contará 0,083 por mes trabajado, que si lo multiplicamos por los 12 meses nos daría ese punto completo, y aquellos que hayan trabajado en la concertada, pues se multiplicaría por la mitad, por 0,041. ¿Vale? Esta parte, pues solo pueden optar a esos 5 puntos de mérito personas que hayan trabajado. ¿Dónde nosotros buscamos sacar los 5 puntos restantes? El baremo es máximo 10 y tienen 5 puntos que podemos sacar a través de la experiencia y 5 puntos a través de otros méritos. ¿Cuáles son los otros méritos? ¿Y cómo os ayudamos aquí para conseguirlo? En primer lugar, tendríamos lo que sería los cursos de formación, donde tienes un máximo de 2 puntos con 300 horas. Aquí me mostráis aquellos cursos que tengáis hechos, vemos si son adecuados, que están homologados y cumplen los requisitos para conseguir esos 2 puntos, y si no, os asesoro dónde os tenéis que matricular al precio más bajo y con más facilidad para poderlo llevar a cabo, conseguir esos puntos. Normalmente os aconsejo que os apuntéis en cursos de 100 horas o 110 horas y haciendo 3 cursos de 100 horas, por ejemplo, lo conseguimos. Importante que los cursos no pueden estar solapados. Es decir, no puedo hacer 2 cursos a la vez para que me cuenten. Entonces, si no tenéis ningún curso hecho, porque tienen que ser cursos posteriores a una vez finalizada la prueba, finalizado el magisterio, una vez terminada la carrera, pues hacemos en los 2 primeros meses de formación de que estamos matriculados, hacemos un curso, otros compañeros están haciendo otro curso, incluso nos podemos intercambiar los resultados para no perder mucho tiempo y elegimos 3 cursos en los que nos vamos cruzando y todos se llevan los 2 puntos de mérito en ese aspecto. ¿Qué otros méritos se tienen en cuenta? En cuanto a la formación, con un máximo de 5 puntos, podréis encontraros con la formación académica, donde, dependiendo de la nota de la carrera, podéis tener 0,5 aquellos alumnos que hayáis tenido hasta un 7,5, un punto aquellos que estén entre el 7 y el 8,5 y punto y medio aquellos que tengan por encima de un 8,5, por encima de un 4 en la carrera. Después, si tenéis algún máster, da un punto, si tenéis un doctorado o tenéis otra carrera, también da otro punto. El C1 de cualquier idioma, con él conseguiría 0,5 puntos. También hay puntos para aquellas personas que hayan hecho antes la FP si no le ha servido para acceder a la carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he hecho el módulo del TAFA de educación física y con la nota del módulo he accedido a magisterio, ese módulo no me lo cuenta. Si yo he hecho magisterio y después de haber hecho magisterio he hecho el ciclo superior de educación física, sí me cuenta. También te dan puntos por ser deportista de élite. Hay algunos que habéis competido con algunas selecciones de algún deporte. Si habéis sido convocado por la selección española o andaluza en ocasiones, también da 0 puntos. Pero como os digo, estudiaríamos personalmente a cada uno de los interesados y le ayudaríamos a que tuvieran el máximo de puntos en este meritaje. ¿Vale? Una vez que ya tenemos claro cómo irían las pruebas y cómo iría el concurso de mérito, os explico un poco en qué consistirían las pruebas y en cómo nosotros las preparamos. La primera prueba, como sabéis, es a partir de 2 temas, se selecciona uno. El temario tiene 25 temas en educación física. De esos 25 temas, 2 temas son los que salen en la bola y de los 2 temas seleccionamos. Ese tema vale el 50% de la primera prueba. ¿Qué nos da el 50% de esa primera prueba? Lo que sería el supuesto práctico. El supuesto práctico normalmente en educación física está relacionada con una propuesta didáctica que suele ser una unidad didáctica o una situación de aprendizaje relacionada con diferentes aspectos, unos de atención a la diversidad, relacionados con cultura andaluza o relacionados con el medio ambiente o relacionados con diferentes aspectos que aparecen en los temas. Entonces el 50% vale el tema y el 50% valdría la unidad didáctica. ¿Cómo lo vamos a preparar nosotros a él? Nosotros daremos temas todas las semanas de manera actualizada, con todas las modificaciones correctas y con una extensión adecuada para poderlo presentar. No son temas muy amplios, pero tampoco son temas muy cortos. Y esos temas, si os pedimos que los enriquezcáis.
Es decir, yo os doy las pautas para en qué apartados hay que poner algún ejemplo propio de cada uno que le va a servir para conectarse mejor con el tema, cómo organizar cada uno de los apartados de la rúbrica de evaluación y qué poner y qué aparecer en cada uno de ellos, cómo colocar la legislación o cómo colocar los diferentes tipos de autores y en qué momento. Pero sí os dejamos un margen de mejora en el tema para hacerlo vuestro, en el sentido no de daros trabajo, sino simplemente que sea más fácil después para recordarlo. Y os pongo un ejemplo. Si yo estoy trabajando el tema 7 de coordinación y equilibrio y quiero que hagáis una propuesta didáctica o quiero que pongáis un ejemplo en una actuación para trabajar la coordinación o el equilibrio en un grupo del segundo ciclo de educación primaria, si yo te planteo un juego que tú no conoces o que la persona que va a hacer el tema no lo conoce, le será más difícil recordarlo que si él ha puesto el juego en concreto que él conoce. Entonces, ayudaría a enriquecer los temas de esa manera. El resto del tema está totalmente preparado para ponerlo tal como la rúbrica de evaluación nos pide. A los temas que le hagáis las modificaciones o que le queráis ampliar por vuestros conocimientos o por vuestras inquietudes o porque os guste más y queréis ampliar un poco más cada uno, se hacen correcciones individualizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo te entrego el tema, junto al tema entrego una hoja resumen de una carilla donde vienen todos los aspectos fundamentales del tema, además una infografía que te ayudará a recordarlo a la hora de estudiarlo. Pero si el alumno quiere modificar cualquier cosa, esas correcciones me las pasa yo de manera individual, se las hago. Y a partir del mes de noviembre empezamos con simulacros. Al principio, toda la semana estamos dedicando para entrenar un poco lo que es la escritura y las 2 horas y media que tenemos que estar escribiendo, hacemos exámenes parciales, es decir, seleccionamos puntos del tema de la semana anterior para ir recordándolo y trabajándolo, y después mensualmente hacemos un simulacro para estar pendiente de las faltas de ortografías que penalizan mucho, para estar pendiente que se cumplen con todos los requisitos de la rúbrica, para mejorar la letra, la caligrafía, la ortografía y todos los elementos asociados al tema, la presentación, la infografía que hay que añadirle. Es decir, lo dejamos muy bien preparados esos simulacros para que el día del examen no se nos olvide nada. Además, cuando tratamos de aspectos relacionados con la valoración o la evaluación asociado a cada uno de los temas o asociado a la programación o las unidades, estamos totalmente actualizados porque yo soy uno de los formadores del C que habla de la evaluación a través de Séneca, la evaluación competencial y cómo hay que afrontar el trabajo competencial en el aula. Una de las cosas que le doy mucha importancia en el segundo examen es la exposición de la programación, ¿vale? Una vez que hemos visto cómo trabajamos los temas y los supuestos, que veremos después cómo los repartimos en tiempo, para mí es muy importante el tema de las exposiciones, por lo cual las exposiciones no hay que dejarlas para el final. Hay que empezar a exponer desde el inicio. Una vez que se ha entregado la primera unidad didáctica, la primera situación de aprendizaje, tenemos que empezar a exponer para llegar con soltura y con control de la exposición y saber dónde llamar la atención del tribunal desde el primer momento. El tema de las metodologías activas incluida dentro de las programaciones, cómo puede hacer la gamificación, cómo puede hacer el trabajo cooperativo, cómo puede hacer la aplicación de la neurociencia dentro de la educación física, aquellas metodologías innovadoras de educación física que están surgiendo, todas las trataríamos para que las pudiéramos poner dentro de nuestras programaciones que nosotros llevamos. Hacemos casos prácticos de calidad todas las semanas planteo un caso práctico que lo trabajaremos en el aula, lo terminaría en casa si no nos da tiempo y después yo entregaré el supuesto práctico corregido, desarrollado para que hagamos la comparativa entre lo que yo os aconsejo con la rúbrica que tenéis que poner y lo que habéis puesto, hasta que al final del año prácticamente coincide lo que pondría yo en el supuesto práctico con lo que ponen los opositores que vienen a prepararse con nosotros. Aquí en Premio Información, además, serán una serie de masterclass a todos los grupos destinadas a técnicas de estudio, a buena alimentación, a diferentes aspectos que hacen que la preparación sea totalmente globalizada y potente, así como el tratamiento de psicológico, de cómo enfocar una oposición desde el inicio hasta el final. Vaya a tener momentos de altibajos, hay momentos en los que vaya a estar muy eufórico y hay que bajarlo, otro momento que vaya a decir que no me acuerdo de nada y ahí hay que retomar la temática. Hay veces que tengo ganas de estudiar, veces que estoy más motivado. Pues ese control psicológico aquí con las masterclass psicológicas os ayudan mucho a gestionarlo igual que el sistema de estudio.
¿Cuándo serán las clases? Las clases serán los viernes de 4 a 9 de la tarde. Esa clase puede modificarse a lo largo del año si lo vemos necesario a la tarde del miércoles. En principio empezaríamos los viernes, pero si os viene mejor a los opositores y nos viene mejor a todos, pues a lo mejor se podría modificar al miércoles, pero el inicio serían los viernes, ¿vale? En todas las clases de viernes de 4 a 9 veríamos todos los aspectos que tiene la programación. Habría una parte destinada al temario, otra a los casos prácticos, otra a la programación, unidades y situaciones de aprendizaje y finalmente una parte destinada a las exposiciones orales. Y diréis, ¿cómo organizamos eso en el tiempo todos los viernes? Pues iría de la siguiente forma. Como sabéis, pues hay una versión online y otra presencial. Online in situ o online vista después. Aquellos que la vean online después, pues tendremos que organizarnos para ver sobre todo el tema de las tutorías, las correcciones y las exposiciones orales. Pero la organización principal o cómo vamos a llevar a cabo ese seguimiento o ese trabajo cada uno de los viernes sería la siguiente. Durante la primera hora de 4 o 5 trabajaríamos los temas. Como os he dicho antes, se entrega un tema, al principio de mes se entregan todos los temas del mes, pero el viernes se trabaja un tema. Ese tema yo os explicaría un poco los apartados más importantes que tiene y cómo enriquecerlo, es decir, en qué lugares les podéis poner juegos, actividades para hacerlo vuestro, qué cosas se pueden modificar, qué cosas se pueden ampliar, qué no debéis tocar, dónde podéis poner algún tipo de infografía para que os hagáis una infografía, aunque yo os dé modelo de infografía, ¿no? Y haceros el tema vuestro. Os explico el tema y cómo vosotros lo podéis hacer vuestro. Ese tema lo trabajáis durante toda la semana y me lo podéis pasar para que yo lo corrija o verlo aquí la semana siguiente. Una vez que terminamos esa hora explicando un poco el tema, nos iríamos a la parte de los casos prácticos. Y en la clase de los casos prácticos hacemos un caso práctico asociado al tema que estamos viendo, para que haya un enriquecimiento y que haya un mayor transversalidad en la clase, ¿no? Entonces, se plantea un caso práctico, al principio son casos prácticos más sencillos para que vayáis cogiendo la dinámica y después se irán complicando y empezamos a trabajar aquí el caso práctico. Debatimos, explicamos, vemos los puntos legislativos que se tenemos que tener en cuenta, cada uno de los apartados que tiene que ver el supuesto práctico, lo vamos completando, os voy explicando para que vayáis cogiendo el ritmo de cómo se hacen los supuestos prácticos y cuando termine la hora lo dejamos en el punto que se nos ha quedado. Al principio, la semana siguiente lo retomaríamos, pero cuando ya llevamos 2, 3 o 4 supuestos prácticos, lo que falta de supuestos prácticos, mi consejo es que lo trabajáis en el aula. A la semana siguiente, yo os entrego el caso práctico resuelto por mí. Es decir, ese caso práctico que hemos trabajado aquí, os doy el caso práctico resuelto. ¿Para qué? Para que comparéis lo que vosotros habéis trabajado en el aula con lo que tendría que tener el caso práctico para que esté perfectamente desarrollado y resuelvo las dudas que correspondan a que haya al respecto. Y se inicia la semana siguiente otro supuesto práctico con esa dinámica. A las 6:15 tendríamos un breve descanso de 25 minutos normalmente. Normalmente, no os voy a engañar, nos colamos un poquito y llegamos a las 18:20, 18:25 con el supuesto y los descansos son un poco más cortos. Y tras el descanso, desde las 18:45 hasta las 9, hablamos de la programación. En la programación, la explicación de la programación es la siguiente. Yo tengo una guía con cada uno de los apartados y entonces cada semana os voy dando un apartado con ejemplos de cómo ir haciendo vuestra programación. Entonces, por ejemplo, de la introducción, primero os doy todos los puntos que tiene que tener una programación, lo que hay que hablar en cada uno de los puntos, que yo le llamo índice desarrollado, y a partir del índice desarrollado empezamos. Punto 1, introducción. ¿Qué tiene que aparecer en una introducción sí o sí? Os doy las cosas que tienen que aparecer y diferentes ejemplos de introducciones para que vosotros os hagáis una a partir de esos ejemplos y de los puntos que yo os he dado. Sería más fácil dar una introducción a todos la misma, pero no sería vuestra programación que hay que defender, por lo cual me parece interesante hacerlo de esa manera. Y así con cada uno de los puntos. Una vez que terminamos la programación, cada uno de los puntos, que la terminaremos sobre el mes de marzo, porque en mayo hay que entregarla para tener mucho tiempo para las modificaciones, ese tiempo se destinará también a exposiciones, ¿vale? Hasta marzo, punto de creación de la programación y a partir de marzo, exposiciones. En ese apartado de programación también es el que se utiliza para explicar metodologías adaptivas. Empezamos con la gamificación para que la programación sea gamificada, hacemos aprendizaje cooperativo, neurociencias,
Temas de robótica tocan un poco, el aprendizaje basado en proyectos como eje fundamental de una unidad. Es decir, vemos diferentes tipos de metodologías activas en esa parte. El uso de la TIC o de las TAC en el área de educación física, también le destinamos un plan de clase a aplicaciones, a cómo ampliarla la programación, cómo utilizarla en las exposiciones, también se ve en esa parte. Después, la segunda parte de la tarde está destinada a las unidades didácticas y situaciones de aprendizaje, donde semanalmente, primero os explico cómo se hace una unidad didáctica, vemos los apartados que tiene que tener una unidad didáctica, después vemos cómo temporalizarla en las 12 unidades didácticas a lo largo del año, y cuando ya tenemos la temporalización, es decir, la repartición de todos los elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, empezamos a hacer unidades didácticas. Yo suelo entregar entre 12 y 15 unidades didácticas de un ciclo, y ya vosotros hacéis las modificaciones que creáis correspondientes. Hay gente que se prepara y se presenta con las unidades que yo le paso, pero normalmente mi consejo es que algunas modificaciones se le hagan. Como yo os enseño a hacer las unidades didácticas y os doy material de todos los ciclos para que podáis enriquecerlas, es muy sencilla esa parte para el alumnado a partir de la plantilla, siguiendo, como hemos dicho, la rúbrica de evaluación que tiene que tener esa unidad didáctica. Y os pongo aquí casos prácticos porque las unidades didácticas nos servirán para los casos prácticos. La mayoría de los supuestos prácticos son propuestas didácticas que tenemos que hacer relacionadas con el temario, así como nos lo dice la orden de oposición. Entonces, estas unidades didácticas me servirán para después poder hacer la parte de la propuesta didáctica del supuesto práctico. Y la última parte de la tarde la hacemos con las exposiciones. Hay un calendario de exposiciones que yo le doy a cada alumno y otro calendario voluntario. Lo conveniente es que a lo largo del curso expongáis entre 6 y 10 veces mínimo cada parte. Ya veréis, y aquellos alumnos que han sido antiguos alumnos saben que de exposiciones se van a hartar. Es decir, es una de las partes que le dedicamos mucho, mucho tiempo. Estas exposiciones pueden ser individualizadas, es decir, nadie nos ve. Hay gente que dice, mira, es que a mí me da cosa que me vean exponiendo porque me pongo muy nervioso y yo me quedo solo con ellos, y en otros casos en la que todo el grupo nos ve, nos valora. Mi consejo siempre es que desde el inicio expongamos delante de todos para que nos acostumbremos a esa vergüenza que podamos pasar. Durante la semana tendréis que trabajar lo que se ha entregado y yo haré correcciones por email. Tenemos un chat en el que cada uno va planteando dudas y le resolvemos las dudas, e incluso podemos tener tutorías individualizadas, siempre pedidas con tiempo de antelación. Si me decís, mira, mañana nos vemos, bueno, a lo mejor estoy ocupado. Pero si me decís, mira, la semana que viene necesito una tutoría, organizamos una hora en la que os venga bien a vosotros y yo pueda atenderos, y tenemos tutorías. Normalmente las tutorías, como mucho, duran una semana de atención. Es decir, que si me pedís una tutoría este viernes, antes del viernes siguiente, tenéis la tutoría garantizada. ¿Vale? Más cosillas que os pueda interesar. La fórmula de preparación. Hay dos fórmulas. La fórmula presencial. Venimos aquí, como hemos dicho, los viernes de 4 a 9. Lo podéis hacer de forma online. De forma online hay dos opciones. Forma online al mismo tiempo que yo estoy haciendo la clase, yo doy la clase y vosotros conectáis y estáis participando desde casa con las dudas, interrumpís, participáis, preguntáis, aportáis, o aquellos que están trabajando o no pueden el viernes por la tarde porque les surja cualquier plan, tienen durante un mes la clase colgada en la plataforma. Es decir, la clase se queda colgada en la plataforma de la academia, y esa clase pues la podréis consultar, la podréis ver y me podéis preguntar cuantas veces haga falta. ¿Vale? Planificación. Aquí os pongo un ejemplo de la planificación, la última que os dije. Como veis, hay 3 temas por mes y en el último mes 2 temas. Normalmente el año pasado, por ejemplo, aunque esta era la planificación, se adelantaron un tema a enero y al final en mayo solo quedó el tema 25, el de la coeducación. Los demás lo habíamos dado todo. Veis que cada mes tiene 4 semanas y sin embargo se dan 3 temas al mes. ¿Por qué? Porque la semana que falta es el simulacro. ¿Vale? Se ve un tema, simulacro de estos 3 temas.
El primer simulacro sería de estos tres temas, el segundo simulacro de uno de estos tres temas, el tercer simulacro de uno de estos tres temas y a partir de diciembre los simulacros son acumulados. Es decir, puede tocaros cualquiera de los temas que hemos visto. También puede darse el caso que me digáis, ostras, del simulacro que hemos hecho, del tema que ha salido en las dos bolas que ha sacado Miguel, no me dan. No os preocupéis, sacaríamos dos bolas. Haríamos el tema de uno de los que conociéramos, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que se trata es de mejorar y no de pillar. Ese sería un ejemplo para que os hagáis una idea cómo hacemos la planificación de los temas. ¿Cómo estamos en contacto? A través de la plataforma del aula virtual de Premio Información. En el aula virtual de Premio Información se os dará de alta, os tendréis que dar de alta y tendréis que entrar con vuestro correo electrónico. Vuestro correo electrónico estará asociado a el área de la especialidad que estéis y por ese podréis encontrar cada uno de los materiales que se van dando. Por ejemplo, si entramos en septiembre, aparece septiembre, primera semana, y la primera semana están colgados todos los documentos que se tratan en la clase. El tema, el resumen del tema, la parte de la programación, las unidades, para que en cualquier lado, si hay algún despiste y se me ha olvidado dónde he colocado cualquier cosa, rápidamente podéis conectar con ellos. Y a través de la plataforma os podéis poner en contacto conmigo para hacer la tutoría, para preguntar dudas, para escribirme un correo, para enviarme material, para preguntarme lo que hagáis necesario. Como os he comentado, lo importante, las clases estarán grabadas cada mes en la plataforma. Cuando pasa el mes, se van retirando las sesiones que se han hecho del mes anterior. ¿Qué más cosillas podemos ver o dudas que tengáis? Como os he dicho, el grupo son grupos reducidos. Yo siempre cuando hablo con José le digo que no quiero nunca más de 15 personas. ¿Por qué nunca más de 15 personas por grupo? Porque si tienes más de 15 personas no la puedes atender con la necesidad que tiene cada opositor. ¿Vale? Entonces, en torno a 15, 18 personas como mucho suelen estar formados los grupos. Además de tener grupos reducidos, tendremos un aprendizaje de técnicas de estudio a través de las masterclass y en esas masterclass hablarán sobre alimentación, sobre diferentes tipos de ejercicios para realizar mientras que estamos en el estudio, hablar con especialistas de psicología, de programación, de metodologías activas. Es decir, hay mensualmente una masterclass para los alumnos que estén matriculados en Premio Información. ¿Vale? Terminamos ya con la importancia que le damos a la gente que se desplaza y las ayudas que se le da desde la academia a través del parking que existe aquí en Neptuno. Hay un acuerdo con la academia a través de la secretaría que cada vez que vengáis, pues la hora de parking os cuesta 60 céntimos para que no os salga caro por la dificultad que tiene aparcar en esta zona de Granada. Precios de la formación. Aquí aparecen dos tipos de grupos, buscaríamos un tercero que no aparece ahí, que son los antiguos alumnos con una preparación parcial, que el precio es diferente, que ya se hablaría con ellos. Entonces, aquellos que se matriculen en septiembre tendrán que abonar 160 euros y si hacen la oferta a través de citación en Instagram, comunicar a través de Facebook o cualquiera de las redes sociales, pagaría 150 euros al mes. Los que son antiguos alumnos 150, perdón, los que son antiguos alumnos, 140, y si sale un grupo de antiguos alumnos con preparación parcial, pues 130 euros. ¿Vale? Después, podéis seguirnos o podéis buscar cualquier información, como hemos dicho, a través de la plataforma, a través de Facebook, Instagram, la ubicación que tenemos en la sala presencial que está aquí dentro del Centro Comercial Neptuno, en la calle Areavial, aquí en Granada. Pues nada más, muchas gracias por asistir y por ver la presentación de cómo irá la preparación de educación física. Me despido, si alguno tiene alguna duda y lo ve a posteriori, simplemente puede mandar un mensaje y se le resuelve cualquier cuestión que se haya quedado en el aire. Como dije al principio, mi nombre es Miguel Ángel Gautier, llevo muchos años
ayudando a opositores a conseguir su plaza. Espero que la próxima sea la vuestra. Nos vemos por aquí.